La sala de estar de nuestra casa en los suburbios de Boston era una escena perfecta de alegría navideña. Luces parpadeantes adornaban el árbol de Navidad en la esquina, proyectando un cálido resplandor sobre la reunión de la familia de mi esposo. El fuego crepitaba alegremente en el hogar, su calidez contrastaba marcadamente con el frío que sentía en mi corazón. El aroma a canela y pino flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del vino caliente que mi suegra, Evelyn, insistía en servir todos los años. Me senté en el borde del lujoso sofá, mi esposo Tom a mi lado, mientras sus familiares intercambiaban regalos y risas. La bulliciosa conversación fluía a mi alrededor, pero me sentía como un extraño, como lo había sido durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Evelyn, la autoproclamada matriarca de la familia, atendía la corte desde su sillón favorito, sin perder nada a su mirada de halcón. Sara, querida, la voz de Evelyn cortó la charla, goteando una falsa dulzura, estás terriblemente callada esta noche. ¿El gato te comió la lengua? Ella se rió, un sonido como el tintineo de un cristal que me hizo rechinar los dientes. Forcé una sonrisa, mirándola a los ojos. Simplemente estoy disfrutando de las festividades, Evelyn. Ella levantó una ceja, claramente poco convencida. Bueno, no los disfrutes demasiado. Alguien tiene que limpiar después, y todos sabemos quién será. El golpe fue dado con una sonrisa, pero la intención era clara. Sentí que Tom se ponía rígido a mi lado y, por un momento, esperé que pudiera defenderme. En cambio, se rió entre dientes y levantó su copa. Mamá tiene razón, Sara. Tienes talento para ordenar. La sala estalló en carcajadas y luché por mantener mi expresión neutral. Así era siempre, pequeños comentarios y cumplidos indirectos, todo ello entregado con una sonrisa y un guiño. Aprendí desde el principio que protestar solo empeoraba las cosas, así que adopté una política de resistencia silenciosa. Mientras continuaba la entrega de regalos, observé cómo los hermanos de Tom y sus esposas abrían obsequios costosos y bien pensados. Cada regalo parecía elegido cuidadosamente para reflejar los intereses o necesidades del destinatario. Cuando llegó el momento de que Tom abriera el regalo que le habían dado sus padres, no me sorprendió ver un juego de palos de golf de alta gama. Llevaba meses insinuando que quería unos nuevos. Finalmente llegó mi turno. Evelyn me entregó una caja envuelta en papel rojo y dorado brillante, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Elegí esto especialmente para ti, Sara. Espero que lo aprecies. La habitación quedó en silencio mientras desenvolvía con cuidado el regalo, mis dedos temblaban ligeramente. Podía sentir el peso de la expectativa presionándome. Cuando levanté la tapa de la caja blanca del interior, mi corazón se hundió. Dentro estaba cuidadosamente doblado un uniforme de sirvienta. Tela negra con ribetes blancos, completo con un delantal con volantes y una gorrita. Por un momento, no pude respirar. El silencio en la habitación era ensordecedor. Entonces se escuchó la voz de Evelyn, cargada de fingida preocupación. Bueno, no hay nada de malo en poner el listón bajo. Ahora finalmente podría servirnos adecuadamente. Ya sabes, gánate tu sustento. Ella se rió y el resto de la familia hizo eco del sonido. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Tom, suplicándole en silencio que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero él simplemente se reclinó en su silla, con una sonrisa en sus labios. Vamos, Sara, no actúes tan ingrata. Es más de lo que mereces. Sin mí, no tendrías nada. De hecho, señaló hacia el traje de sirvienta, eso realmente te sienta bien. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había soportado años de sutiles desprecios y críticas no tan sutiles, pero esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. El uniforme en mis manos de repente se sintió pesado, agobiado por años de insultos y menosprecio acumulados. Con manos que temblaban ligeramente, doblé con cuidado el uniforme y lo volví a colocar en la caja. Me levanté, mis movimientos eran lentos y deliberados. Disculpe, susurré, mi voz apenas audible entre la risa continua. Mientras salía de la habitación, pude escuchar la voz de Evelyn detrás de mí. Oh, no te preocupes. Ella siempre ha sido demasiado sensible. Lo superará.
Me dirigí a la entrada y cogí mi abrigo del gancho. Mientras me lo ponía, me vi en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba parecía pálida y demacrada, con los ojos muy abiertos por el dolor y la incredulidad. Por un momento, apenas la reconocí. El sonido de pasos que se acercaban me hizo girar. Tom estaba en la puerta. Su expresión era una mezcla de molestia y diversión. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su tono condescendiente. Necesito un poco de aire, respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Él puso los ojos en blanco. No seas dramática, Sara. Fue solo una broma. Me estás avergonzando delante de mi familia. Lo miré fijamente, lo miré de verdad, tal vez por primera vez en años. Este hombre, que una vez había prometido amarme y cuidarme, ahora estaba frente a mí, más preocupado por la diversión de su familia que por mis sentimientos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Lamento que estés avergonzado, dije en voz baja, alcanzando la manija de la puerta. Pero no puedo quedarme aquí ahora. El rostro de Tom se ensombreció. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver esta noche. Estoy cansado de tu teatralidad. Hice una pausa, mi mano en el pomo de la puerta. Por una fracción de segundo, pensé en ceder, disculparme y suavizar las cosas como lo había hecho innumerables veces antes. Pero el recuerdo del uniforme de criada, de las risas, de años de pequeñas crueldades, fortaleció mi determinación. Sin decir una palabra más, abrí la puerta y salí a la fría noche de diciembre. El aire helado me golpeó como una bofetada, pero fue refrescante después de la atmósfera sofocante del interior. Podía escuchar a Tom llamándome, su voz con una mezcla de ira e incredulidad, pero no me volví. Mientras caminaba por el camino de entrada, con la nieve crujiendo bajo mis pies, escuché que la puerta principal se abría de nuevo. La voz de Evelyn se escuchó en el tranquilo aire de la noche. No te preocupes, ella volverá arrastrándose. Siempre lo hace. No tardes, querida. Siguió el tono burlón de Tom. La cena no se sirve sola. Sus risas se desvanecieron cuando llegué a mi auto, estacionado al final del camino de entrada. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves, pero logré abrir la puerta y deslizarme en el asiento del conductor. Por un momento, me quedé allí sentado, agarrando el volante, con la respiración entrecortada y entrecortada. ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? No tenía ningún plan ni destino en mente. Lo único que sabía era que no podía volver a esa casa, que no podía afrontar otro momento de burla y desdén. Cuando encendí el motor, vi la casa en mi espejo retrovisor. Allí estaba, cálido y acogedor desde el exterior, con sus ventanas brillando con una luz alegre. Pero sabía la verdad que se escondía detrás de esa fachada, la crueldad, el menosprecio constante, la lenta erosión de mi autoestima. Puse el auto en marcha y me alejé de la acera, dejando atrás la casa que nunca había sido realmente un hogar. Mientras conducía por las tranquilas calles de nuestro vecindario, con las luces navideñas centelleando en las casas y en los escaparates, sentí una curiosa mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí mismo, dando un paso, por incierto que fuera, hacia algo diferente. No tenía idea de lo que me esperaba, pero sí sabía una cosa con certeza: no regresaría. Ni esta noche ni nunca. El uniforme de criada, esa broma cruel que era un regalo, había sido la gota que colmó el vaso. Pero en cierto modo, también fue un regalo, el regalo de la claridad. Me mostró, con gran alivio, exactamente lo que mi marido y su familia pensaban de mí. Y al hacerlo, me dio la fuerza para alejarme. Mientras conducía hacia la noche, dejando atrás la vida que había conocido, sentí un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Lo que fuera que viniera después, cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban, los enfrentaría en mis propios términos. La mujer que había salido de esa casa no era la misma que había entrado esa misma noche. Era más fuerte, más decidida y, por fin, libre. Cuando salí al frío cortante de la noche invernal de Boston, el marcado contraste entre el calor que había dejado atrás y el frío que ahora me envolvía fue discordante. El crujido de la nieve bajo mis pies pareció resonar en la calle tranquila, y cada paso me alejaba más de la vida que había conocido.
Los insultos y las risas burlonas aún resonaban en mis oídos, una cacofonía de crueldad que me impulsaba a seguir adelante. Caminé rápidamente, mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Las calles estaban casi vacías, la mayoría de la gente estaba escondida en sus casas, celebrando la festividad con sus seres queridos. La ironía no pasó desapercibida para mí, aquí estaba yo, en Nochebuena, alejándome de lo que debería haber sido mi familia. Cuando llegué a mi auto, me detuve con la mano en la manija de la puerta. El peso de lo que estaba haciendo de repente me golpeó. ¿Realmente me iba a ir? ¿Así? Años de condicionamiento, de que me dijeran que no eran nada sin ellos, me hicieron dudar. Casi podía oír la voz de Evelyn en mi cabeza, burlándose de mi debilidad, diciéndome que volvería. Pero entonces recordé el uniforme de criada, cuidadosamente doblado en esa impecable caja blanca. Recordé las risas, las burlas, los años de humillaciones sutiles y no tan sutiles. Recordé la cara de Tom, no defendiéndome, sino uniéndose a la broma. La humillación y la ira que sentí en ese momento me dieron fuerzas para abrir la puerta del auto y deslizarme en el asiento del conductor. Cuando encendí el motor, vi que se abría la puerta principal de la casa. Tom estaba allí, iluminado a contraluz por el cálido resplandor del interior. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Vendría a disculparse? ¿Para pedirme que vuelva? Pero entonces oí su voz, arrastrada por el aire frío de la noche. No te preocupes, ella volverá arrastrándose, llamó, presumiblemente a Evelyn o uno de sus hermanos. Ella siempre lo hace. No tardes, querida. Sus risas flotaron en la noche, agudas y burlonas. Fue el empujón final que necesitaba. Puse el auto en marcha y me alejé de la acera, dejando atrás la casa que nunca había sido realmente un hogar. Mientras conducía por las tranquilas calles de nuestro vecindario, con las luces navideñas centelleando en las casas y en los escaparates, sentí una curiosa mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí mismo, dando un paso, por incierto que fuera, hacia algo diferente. No tenía ningún destino real en mente. Simplemente sabía que necesitaba alejarme, poner cierta distancia entre mí y el ambiente tóxico que había dejado atrás. Mientras conducía, mi mente daba vueltas. ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? Tenía algo de dinero ahorrado en una cuenta personal, no mucho, pero suficiente para sobrevivir por un tiempo. Pero más allá de eso, no tenía ningún plan. Darme cuenta debería haberme aterrorizado. Durante años me habían dicho que no podía sobrevivir por mi cuenta, que necesitaba a Tom y su familia. Pero, extrañamente, a medida que me alejaba cada vez más de ellos, sentí que una sensación de calma se apoderaba de mí. Fue como si un peso que ni siquiera me había dado cuenta que llevaba se hubiera quitado de mis hombros. Me encontré conduciendo hacia el centro de Boston. Las luces de la ciudad se hacían más brillantes a medida que me acercaba. Las calles aquí estaban más concurridas, los juerguistas nocturnos y los compradores de último momento todavía estaban afuera. Me sentí anónimo entre ellos, solo un rostro más entre la multitud. Fue extrañamente reconfortante. Cuando me detuve en un semáforo en rojo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera. Tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Parecía viva de una manera que no había visto en años. Apenas la reconocí como a mí mismo. El semáforo se puso verde y continué sin ningún destino real en mente. Pasé por lugares conocidos, Fenway Park, silencioso y oscuro en la noche de invierno, el jardín público, con sus árboles desnudos pero aún hermosos, las relucientes torres del distrito financiero. Lugares que había visto cientos de veces antes, pero que de alguna manera ahora parecían diferentes. Todo parecía diferente. Finalmente me encontré en las afueras de la ciudad, en una zona que no conocía bien. Los edificios aquí eran más viejos, un poco deteriorados. Los carteles de neón anunciaban moteles baratos y restaurantes abiertos toda la noche. No era el tipo de lugar que normalmente frecuentaba, pero esta noche me sentía bien. Anónimo. Un lugar donde nadie me conocía, donde podría desaparecer por un tiempo. Entré al estacionamiento de un pequeño motel, cuyo letrero de neón parpadeaba débilmente en la noche.
El Starlight Inn, proclamaba en letras descoloridas. No había mucho que ver, pero estaba lejos de todo, y de todos, que conocía. Por esta noche, sería suficiente. Mientras estacionaba el auto, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Lo puse en silencio cuando salí de la casa, no quería oírlo. Ahora lo saqué, preparándome para lo que podría ver. La pantalla se iluminó con notificaciones. Llamadas perdidas de Tom. Mensajes de texto, cada vez más enojados y exigentes. ¿Dónde estás? Deja de ser infantil y vuelve a casa. Me estás avergonzando. Si no regresas ahora, no te molestes en volver. El último mensaje me hizo detenerme. No te molestes en volver en absoluto. ¿Fue eso una amenaza o una promesa? Me quedé mirando las palabras, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Miedo, sí, la idea de estar realmente sola era desalentadora. Pero también, alivio. La idea de no tener que volver atrás, de no tener que soportar otro comentario sarcástico o un cumplido ambiguo, de no tener que ver nunca la decepción en los ojos de Tom cuando no pude cumplir con sus estándares imposibles. Fue liberador. Apagué el teléfono, cortando el flujo de mensajes. Podrían esperar. En este momento necesitaba pensar, planificar y descubrir qué vendría después. Salí del auto y agarré la pequeña bolsa de viaje que siempre guardaba en el maletero. No era mucho, solo una muda de ropa y algunos artículos de tocador básicos, pero serviría por ahora. Mientras caminaba hacia la oficina del motel, sentí que una sensación de irrealidad me invadía. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Alejarme de mi vida, de mi matrimonio, de todo lo que había conocido durante los últimos 5 años? El empleado del motel apenas levantó la vista cuando me registré y deslizó una llave sobre el mostrador de formica rayado. Me dirigí a la habitación, cada paso sintiéndose aterrador y estimulante. La habitación en sí era básica, una cama, un pequeño escritorio, un televisor que había visto días mejores. Pero estaba limpio y, lo que es más importante, era mío. Un espacio donde podía pensar, donde podía respirar, donde podía empezar a descubrir quién era yo sin las constantes críticas y menosprecio. Me senté en el borde de la cama, con mi bolso de viaje a mi lado. Los acontecimientos de la noche pasaron por mi mente una y otra vez, el uniforme de criada, la risa, la cara sonriente de Tom. Pero ahora, alejado de la situación inmediata, podía verlo todo con mayor claridad. Esto no se trataba solo de esta noche. Fueron años de pequeñas crueldades, de que me hicieran sentir inferior, de que mi autoestima se erosionara lentamente. Pensé en la mujer que era cuando conocí a Tom, segura de sí misma, ambiciosa y llena de sueños. ¿A dónde había ido? Dejé que ella fuera enterrada bajo años de críticas y dudas, me dejé moldear en lo que Tom y su familia querían que fuera. O mejor dicho, lo que ellos creían que yo nunca podría ser. Mientras estaba sentada en esa tranquila habitación de motel, tomé una decisión. No iba a volver. Ni esta noche ni nunca. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía que tenía que ser mejor que lo que estaba dejando atrás. Encontraría una manera de lograrlo por mi cuenta, de redescubrir a la mujer que una vez fui y convertirme en alguien aún más fuerte. Me recosté en la cama, mirando al techo. Por primera vez en años, sentí una sensación de posibilidad. Sí, tenía miedo. Sí, el camino por delante sería difícil. Pero yo era libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para vivir mi propia vida, para ser mi propia persona. Mientras me quedaba dormido, pensé en la puerta que había cerrado detrás de mí cuando salí de la casa de Tom. Era más que una simple puerta física, era la puerta a mi antigua vida, a la persona en la que había sido moldeado. Y cuando cerré los ojos, supe con certeza que era una puerta que nunca volvería a abrir. El mañana traería sus propios desafíos. Necesitaría encontrar un lugar más permanente donde quedarme, descubrir cómo mantenerme y comenzar el proceso de separar mi vida de la de Tom. Pero esos serán problemas para mañana. Esta noche, en esta pequeña y sencilla habitación de motel, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La mujer que había salido de esa casa no era la misma que ahora yacía en la cama de este motel. Era más fuerte,
más decidida y, por fin, libre. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. La puerta de mi antigua vida estaba cerrada y no tenía intención de volver a abrirla. La dura luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi habitación de motel, despertándome de un sueño intranquilo. Por un momento, la desorientación nubló mi mente. ¿Dónde estaba yo? Entonces, como una inundación, los acontecimientos de la noche anterior volvieron con fuerza. La fiesta de Navidad, el uniforme de criada, mi partida precipitada, todo parecía un sueño surrealista. Me senté lentamente, observando mi entorno. La pequeña y anodina habitación estaba muy lejos del cómodo dormitorio al que me había acostumbrado, pero representaba algo mucho más valioso, la libertad. Mientras balanceaba mis piernas sobre el costado de la cama, mi pie tocó la bolsa de viaje que había traído conmigo. Fue un duro recordatorio de lo poco que había aportado a este nuevo capítulo de mi vida. Mi teléfono yacía en la mesa de noche donde lo había dejado, todavía apagado. Respiré hondo y lo encendí, preparándome para la avalancha de notificaciones que sabía que me estarían esperando. Como era de esperar, hubo docenas de llamadas perdidas y mensajes, en su mayoría de Tom, pero también de Evelyn y algunos de los hermanos de Tom. Los hojeé con el corazón acelerado. Los mensajes de Tom empezaban enojado, exigiendo saber dónde estaba y ordenándome que volviera a casa. A medida que avanzaba la noche, se volvieron más amenazadores. Si no vuelves ahora, no te molestes en volver, decía uno. Los más recientes, sin embargo, tuvieron un tono diferente. Sara, por favor. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estamos preocupados. Casi me reí con ese último. ¿Preocupado? No se habían preocupado por mis sentimientos cuando se reían de mí, humillándome con ese uniforme de sirvienta. No, esto no era preocupación por mi bienestar. Se trataba de preocupación por su propia comodidad, sus propias rutinas. Se estaban dando cuenta de que su saco de boxeo se había salido y no sabían cómo manejarlo. Los mensajes de Evelyn fueron, como era de esperar, condescendientes. Sara, querida, estás siendo terriblemente dramática. Fue solo un poco de diversión. Vuelve a casa y solucionaremos esto. La idea de regresar, de enfrentar sus caras engreídas y sus disculpas poco sinceras, me revolvió el estómago. Apagué el teléfono nuevamente, incapaz de soportar más mensajes. Mientras lo hacía, vi la hora. Era más tarde de lo que me había dado cuenta, casi mediodía. Dormí durante horas y el agotamiento emocional de la noche anterior finalmente me alcanzó. Con un suspiro, me levanté y me dirigí al pequeño baño. El rostro que me miraba desde el espejo estaba pálido y demacrado, los círculos oscuros bajo mis ojos eran testimonio del estrés de las últimas 24 horas. Pero también había algo más allí, un rayo de determinación que no había visto en años. Mientras hacía los movimientos necesarios para prepararme para el día, ducharme, vestirme con la ropa de repuesto de mi bolso de viaje, mi mente daba vueltas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde iría desde aquí? La enormidad de lo que había hecho estaba empezando a asimilarme. Había abandonado mi matrimonio, la vida que había conocido durante los últimos 5 años. Fue aterrador, pero también extrañamente estimulante. Necesitaba un plan. No podía quedarme en este motel para siempre y el dinero de mi cuenta personal no duraría mucho. Necesitaba un trabajo, un lugar para vivir, una manera de sustentarme. La idea era desalentadora. No había trabajado desde que me casé con Tom, su insistencia en que no necesitaba trabajar erosionaba gradualmente mi confianza en mis propias habilidades. Mientras contemplaba mi próximo movimiento, mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde la noche anterior. Había un pequeño restaurante adjunto al motel, no era exactamente cocina gourmet, pero serviría. Reuní mis pocas pertenencias, salí de la habitación y me dirigí hacia allí. El restaurante estaba casi vacío, solo unos pocos clientes dispersos en las mesas de fórmica. Me deslicé en una mesa cerca de la parte de atrás y acepté con gratitud la humeante taza de café que me trajo la camarera. Mientras bebía el brebaje amargo, saqué una pequeña libreta de mi bolso. Era hora de hacer un plan. Lo primero es lo primero, necesitaba un trabajo.
algo que pudiera proporcionarme ingresos inmediatos mientras descubría mis próximos pasos. Anoté algunas posibilidades: venta minorista, camarera, trabajo temporal. Nada glamoroso, pero eran trabajos en los que se podía contratar rápidamente y proporcionar un sueldo fijo. A continuación, la vivienda. El motel estaba bien para pasar 1 o 2 noches, pero necesitaba algo más permanente. Tomé nota de buscar alquileres a corto plazo u hoteles para estancias prolongadas. No sería mi hogar, pero sería un techo sobre mi cabeza mientras me recuperaba. Mientras trabajaba en mi lista, agregando elementos como abrir una nueva cuenta bancaria y buscar abogados de divorcio, sentí una curiosa mezcla de miedo y emoción. No era así como me había imaginado pasar el día después de Navidad, pero había algo fortalecedor en tomar el control de mi vida de esta manera. La camarera regresó para tomar mi pedido y, cuando la miré, se me ocurrió una idea. «Disculpe», dije, «¿estás contratando por casualidad?». Ella pareció sorprendida por la pregunta, pero asintió. «En realidad, sí. Nos falta personal, especialmente para el turno de noche». «¿Estás interesado?». Dudé por un momento antes de asentir. «Sí, lo estoy. Muy interesado». Ella sonrió y sacó una solicitud del bolsillo de su delantal. «Rellene este formulario y me aseguraré de que el gerente lo vea. Sin embargo, es justo advertir que es un trabajo duro y el salario no es muy bueno». Tomé la solicitud y sentí una pequeña oleada de esperanza. «Está bien. No le tengo miedo al trabajo duro». Mientras llenaba la solicitud, me di cuenta de cuánto de mi identidad estaba ligada al hecho de ser la esposa de Tom. En el espacio en blanco para empleo anterior, tuve que volver a los trabajos que había tenido antes de casarme. Fue un crudo recordatorio de cuánto había dejado que mis propias ambiciones e independencia se desvanecieran a lo largo de los años. Pero mientras escribía, también recordé las habilidades que tenía, las metas que alguna vez perseguí. Había sido un gran trabajador, ambicioso, con el sueño de iniciar mi propio negocio algún día. En algún momento del camino, esos sueños habían quedado enterrados bajo el peso de las expectativas de Tom y las constantes críticas de su familia. Pero no se habían ido, simplemente estaban dormidos, esperando a ser despertados. Le devolví la solicitud completa a la camarera, sintiendo una pequeña sensación de logro. No fue mucho, pero fue un comienzo. Un primer paso para recuperar mi independencia. Cuando terminé de comer, saqué mi teléfono nuevamente, esta vez para buscar hoteles cercanos para estadías prolongadas. Encontré uno no muy lejos que parecía asequible, al menos a corto plazo. Sería un paso adelante respecto al motel y me daría un poco más de estabilidad mientras descubría mis próximos movimientos. Con un plan empezando a tomar forma, sentí que parte del pánico y la incertidumbre de las últimas 24 horas comenzaban a disminuir. No fui ingenuo, sabía que el camino por delante sería difícil. Reconstruir una vida desde cero a los 30 no iba a ser fácil. Pero por primera vez en años sentí que tenía el control de mi propio destino. Al salir del restaurante, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba parecía diferente de la que había huido de la casa de su marido la noche anterior. Había un brillo en sus ojos, una expresión en su mandíbula que hablaba de determinación. Parecía alguien que estaba deprimido pero no fuera, alguien que estaba listo para luchar por sí mismo. Me dirigí a mi auto, mi mente ya estaba en los próximos pasos de mi plan. Encuentra el hotel de estancia prolongada. Busque más oportunidades laborales. Empiece a investigar los procedimientos de divorcio. Cada elemento de mi lista de control mental era un ladrillo más en los cimientos de mi nueva vida. Mientras me alejaba del motel, me permití una pequeña sonrisa. No era un gran plan todavía, más bien un esbozo en realidad. Pero era mío. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí mismo, trazando mi propio rumbo. El futuro era incierto, pero también lleno de posibilidades. El uniforme de sirvienta que estaba destinado a humillarme se había convertido en el catalizador de mi liberación. Al tratar de quebrantar mi espíritu, Tom y su familia sin darse cuenta me habían liberado. Me habían dado un uniforme de sirvienta, con la intención de que fuera un símbolo de servidumbre. En cambio, iba a convertirlo en una armadura, un recordatorio de lo que había superado y la fuerza que había encontrado dentro de mí.
cuando me incorporé a la autopista, en dirección a mi próximo hogar temporal, sentí una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Sí, tenía miedo. Sí, el camino por recorrer sería desafiante. Pero también estaba emocionado, lleno de energía por las posibilidades que se me presentaban. Nació un plan y, con él, estaba surgiendo una nueva versión de mí mismo. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. El futuro era mío y yo estaba preparado para el desafío. Las semanas posteriores a mi partida de la casa de Tom se confundieron en un torbellino de actividad. El hotel de estancia prolongada se convirtió en mi hogar temporal, un espacio pequeño e impersonal que, sin embargo, representó mis primeros pasos hacia la independencia. No era mucho, pero era mío, libre de la presencia asfixiante de Tom y su familia. Mi primera semana fue nuevamente un curso intensivo sobre adultos. Abrí una nueva cuenta bancaria y desvié los pocos ahorros que tenía de la cuenta conjunta que había compartido con Tom. Pasé horas hablando por teléfono, cancelando tarjetas de crédito compartidas y desenredando nuestras finanzas entrelazadas. Cada llamada, cada firma en un nuevo formulario, era como cortar otro vínculo con mi antigua vida. El trabajo del restaurante salió adelante, para mi alivio. El trabajo era duro, las horas largas y el salario escaso, pero era un comienzo. Me encontré asignado al turno de noche, una bendición disfrazada. Las horas tranquilas de la madrugada me dieron tiempo para pensar, planificar y soñar cuál podría ser mi futuro. Mientras servía café a los camioneros y servía platos de huevos a los noctámbulos, redescubrí partes de mí que había olvidado. La fácil relación que establecí con los clientes habituales me recordó mis antiguas habilidades sociales, enterradas durante años tras años de aislamiento en el mundo de Tom. La capacidad de hacer malabarismos con múltiples órdenes y mantener la calma bajo presión despertó una confianza que pensé que había perdido. Pero el trabajo en el restaurante fue solo un trampolín. En las horas entre turnos, revisé ofertas de trabajo, actualicé mi currículum largamente descuidado y comencé a explorar oportunidades que se alineaban más estrechamente con mis antiguas ambiciones. Fue durante una de estas búsquedas de empleo nocturnas que me topé con un anuncio de clases nocturnas en un colegio comunitario local. El catálogo de cursos me atraía como un salvavidas. Gestión empresarial, marketing, conocimientos de informática, todas las cosas que alguna vez había soñado estudiar antes de casarme habían descarrilado mis planes. Las tasas de matrícula me hicieron estremecer, pero una voz en mi cabeza, una que sonaba sospechosamente parecida a mi antigua y confiada yo, susurró que valdría la pena. Me inscribí en 2 clases para comenzar, Introducción a la Gestión Empresarial y Conceptos Básicos del Marketing Digital. La primera noche que entré al salón de clases, mi corazón latía con fuerza con una mezcla de emoción y terror, me sentí como un impostor. Rodeado de estudiantes, algunos más jóvenes, otros mayores, todos aparentemente más seguros que yo, casi me di la vuelta y salí. Pero no lo hice. Respiré hondo, encontré un asiento y abrí mi cuaderno. Cuando el profesor empezó a hablar, sentí una chispa de algo que no había experimentado en años, curiosidad intelectual genuina. Escribí notas con furia, hice preguntas y participé en discusiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se estiraba, crecía y despertaba. Las semanas se convirtieron en meses y, de forma lenta pero segura, comencé a ver cambios en mí. La mujer que me miraba desde el espejo cada mañana estaba un poco más erguida y mantenía la cabeza un poco más alta. Los círculos oscuros bajo mis ojos, testimonio de largas noches de estudio y madrugadas en el restaurante, eran insignias de honor más que signos de derrota. Mi teléfono, que alguna vez estuvo inundado de mensajes de Tom y su familia, se volvió más silencioso. Los mensajes de Tom habían evolucionado desde demandas airadas de regresar, hasta peticiones de disculpas y, finalmente, actualizaciones concisas sobre los procedimientos de divorcio. Cada mensaje dolía, reabre heridas que aún estaban frescas, pero cada uno también reafirmaba mi decisión de irme. Evelyn, fiel a sus costumbres, no pudo resistirse a recordarme periódicamente lo que había desechado. Sus mensajes eran una mezcla de falsa preocupación e insultos apenas disimulados. Espero que te las arregles sola, querida. Debe ser muy difícil para ti sin que Tom te cuide. Cada uno de ellos me hizo apretar los dientes, pero también fortaleció mi determinación. Me las arreglaba y lo hacía sin ellos.
Mientras la primavera florecía en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación, yo también sentí que yo también florecía. Mis calificaciones en mis clases nocturnas fueron excelentes, ganándome elogios de mis profesores. En el restaurante, me ascendieron a supervisor de turno, un pequeño avance pero que supuso un bienvenido impulso a mi sueldo. Fue por esta época cuando decidí dar otro salto. Un pequeño café de propiedad independiente cerca de mi escuela nocturna estaba contratando. La propietaria, una cálida y abuela llamada Rose, echó un vistazo a mi currículum y mi entusiasmo y decidió darme una oportunidad. El trabajo en la cafetería era un paso adelante respecto al del restaurante, mejores horarios, un salario ligeramente mejor y, lo más importante, un ambiente más positivo. Rose se convirtió en una especie de mentora para mí. Había fundado el café cuando tenía 50 años, después de un divorcio, y lo convirtió de la nada en un próspero negocio local. Su historia me inspiró y me mostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Bajo su guía, aprendí no solo a preparar el café con leche perfecto, sino también a administrar una pequeña empresa, administrar las finanzas y establecer relaciones con los clientes. Mi mundo, que se había reducido a los sofocantes confines de las expectativas de Tom, comenzó a expandirse. Hice amigos entre mis compañeros de clase y de trabajo. Tomábamos unas copas después de clase o del trabajo, compartíamos historias y sueños. Por primera vez en años, estaba construyendo relaciones que eran verdaderamente mías, no extensiones del círculo social de Tom. Los fines de semana, que alguna vez estuvieron llenos de cenas familiares obligatorias y eventos sociales que temía, se convirtieron en oportunidades para el autodescubrimiento. Exploré Boston con nuevos ojos, visitando museos que siempre quise ver pero para los que nunca había tenido tiempo. Me uní a una clase de yoga y redescubrí la alegría del movimiento y la paz de la atención plena. Incluso comencé a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres local y encontré sanación al ayudar a otras personas que estaban en viajes similares de recuperación y autodescubrimiento. A medida que se acercaba el verano, me enfrenté a un nuevo desafío: encontrar un lugar más permanente para vivir. El hotel de estancia prolongada había cumplido su propósito, pero ya era hora de encontrar un verdadero hogar. Con mi situación financiera mejorada, gracias a un cuidadoso presupuesto, mis 2 trabajos y el resto de mis ahorros, pude alquilar un pequeño estudio. El día que me mudé fue un hito. El espacio era minúsculo, los muebles de segunda mano, pero era mío. Mientras ordenaba mis pocas pertenencias y pegaba mi horario de clases en el refrigerador, sentí una sensación de orgullo que no había experimentado en años. Este pequeño apartamento representaba mucho más que un simple lugar para vivir. Era una prueba tangible de mi independencia, mi resiliencia, mi capacidad de valerme por mis propios medios. Esa noche, sentado en mi sofá de segunda mano con una taza de té, me permití reflexionar realmente sobre cuán lejos había llegado. Hace solo unos meses, había sido un caparazón de mí mismo, derrotado por años de abuso sutil y menosprecio. Ahora, estaba parado solo, construyendo una vida que era realmente mía. Pensé en el uniforme de la criada, todavía rellena en la parte posterior de mi armario. Lo había guardado, no como un recordatorio de humillación, sino como un símbolo de lo lejos que había llegado. Habían tratado de definirme, para limitarme a un papel de servidumbre e inferioridad. En cambio, su crueldad se había convertido en el catalizador de mi renacimiento. Mientras me quedaba dormido esa noche en mi nuevo hogar, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. El camino por delante todavía era largo, y sabía que habría más desafíos que enfrentar. Los procedimientos de divorcio estaban en curso, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Todavía había momentos de duda, de miedo, de preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pero con cada día que pasa, esos momentos crecieron cada vez más. La mujer que había salido de la casa de Tom en la víspera de Navidad se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más seguro, más viva. Estaba saliendo de las cenizas de mi antigua vida, construyendo algo nuevo y hermoso a partir de las ruinas. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de crecer y aprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de enfrentarlos. El futuro se extendió delante de mí, lleno de posibilidades, y estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos.
Cuando el aire nítido de diciembre se estableció una vez más sobre Boston, me encontré maravillado de cuánto podría cambiar en un año. La mujer que había huido de la casa de su esposo la víspera de Navidad, la última, era casi irreconocible para mí ahora. En su lugar había alguien más fuerte, más seguro e infinitamente más vivo. El año pasado había sido un torbellino de crecimiento y cambio. Mis clases nocturnas se habían convertido en un programa de negocios a tiempo completo en el colegio comunitario local, donde estaba sobresaliendo más allá de mis expectativas más salvajes. El trabajo del café se había convertido en un puesto de gestión, y Rose me llevó bajo su ala y me enseñó los entresijos de administrar una pequeña empresa exitosa. Pero quizás el cambio más significativo fue el pequeño negocio de consultoría que había comenzado. Había comenzado casi por accidente. Ayudar a un compañero de clase con su estrategia de marketing para un proyecto escolar había llevado a referencias, lo que llevó a más clientes. Lo que había comenzado como un pasatiempo se convirtió lenta pero seguramente en un negocio viable. Fue este negocio incipiente el que llevó a la invitación a sentarse en mi escritorio, una oportunidad para hablar en un evento local destinado a empoderar a las mujeres en los negocios. La ironía no pasó desapercibida para mí. Hace un año, apenas podía hablar por mí mismo. Ahora, me pidieron que compartiera mi historia y mis ideas con otros. Mientras me paraba frente al espejo, ajustando mi blazer y respirando profundamente, pensé en el viaje que me había llevado a este punto. El dolor, las luchas, los momentos de duda, todos me habían moldeado, me forjaron a la mujer que era hoy. El evento se llevó a cabo en un elegante centro de conferencias en el centro. Mientras entraba en el vestíbulo, mi corazón latía con una mezcla de emoción y nervios, la energía me sorprendió. Mujeres de todas las edades y antecedentes frescados, charlando animadamente, sus caras se encienden con la ambición y la determinación. Me dirigí a la sala verde, donde me recibió el organizador del evento, una mujer dinámica llamada Jen. Sara. Estamos tan emocionados de tenerte aquí, dijo, temblando con la mano calurosamente. Su historia es exactamente lo que nuestros asistentes necesitan escuchar. Mientras esperaba mi turno de hablar, corrí por mis notas por última vez. Mi charla no estaba perfectamente pulida, todavía era nueva en hablar en público, pero era auténtico. Planeaba compartir mi viaje, las lecciones que había aprendido y las estrategias que había desarrollado para generar confianza y resistencia ante la adversidad. Finalmente, era hora. Mientras caminaba hacia el escenario, las luces brillantes me cegaban momentáneamente, respiré profundamente. Miré el mar de las caras, todos giros expectantes hacia mí, y comencé a hablar. Hace un año, comencé, mi voz más estable de la como prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir su historia. Mientras hablaba, compartiendo los altibajos de mi viaje, pude sentir que la audiencia se conectaba con mis palabras. Vi guiño de comprensión, escuché murmullos de acuerdo. Cuando describí el incidente con el uniforme de la criada, el catalizador para mi partida, escuché jadeos de shock e indignación. Ese uniforme estaba destinado a humillarme, para ponerme en mi lugar, dije. En cambio, se convirtió en la chispa que encendió mi transformación. Me recordó quién no quería ser, y me empujó a redescubrir quién era realmente. Continué hablando sobre los pasos prácticos que había tomado, las clases nocturnas, los trabajos, la reconstrucción gradual de mi confianza y mis habilidades. Compartí las estrategias que había desarrollado para superar las dudas y el miedo, para impulsar los días difíciles cuando rendirse parecía la opción más fácil. Cuando me acerqué al final de mi charla, miré a la audiencia una vez más. El camino no ha sido fácil, admití. Hubo días en que quería rendirme, volver a lo que era familiar, incluso si era doloroso. Pero cada pequeña victoria, cada paso adelante, me dio la fuerza para seguir adelante. Y de pie aquí hoy, puedo decir que valió la pena cada momento de lucha. El aplauso que siguió cuando terminé de hablar fue atronador. Las mujeres se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Algunos estaban limpiando las lágrimas. Mientras salía del escenario, mi corazón se elevaba con una mezcla de alivio y euforia. Los asistentes me rodearon compartir sus propias historias o agradecerme por compartir las mías. Fue mientras me dirigía a esta multitud, que todavía montaba el máximo del momento, que lo vi. Tomás. Mi exmarido, de pie en la parte trasera de la habitación,
su rostro una máscara de conmoción y algo más que no pude identificar. Por un momento, me quedé helado. Un año de emociones, ira, dolor, miedo, brotó dentro de mí. Pero luego, casi tan rápido, disminuyeron. Me di cuenta de que verlo ya no tenía el poder de sacudirme. Ya no era la mujer que había huido de su casa llorando hace un año. Excusándome del grupo de mujeres con las que había estado hablando, me dirigí hacia él. Cuando me acerqué, vi un parpadeo de incertidumbre cruzar su rostro, como si no estaba seguro de si quedarse o huir. Tom, dije, mi voz tranquila y estable. No esperaba verte aquí. Se movió incómodo, sus ojos se lanzaron como si estuvieran buscando una ruta de escape. Yo, no sabía que estarías hablando, dijo finalmente. Estoy aquí por trabajo. Estamos patrocinando el evento. Asentí, sin sorprender. Su compañía siempre había sido grande en gestos de relaciones públicas como este. Bueno, es un evento importante, le dije. Estas mujeres tienen historias y ambiciones increíbles. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Pude ver a Tom luchando por reconciliar a la mujer segura de pie frente a él con la esposa que había conocido, o pensó que había conocido. Has cambiado, dijo finalmente, afirmando lo obvio. Conocía su mirada de manera uniforme. No, Tom. Me convertí en quien siempre debería haber sido. Quien siempre era, debajo de todas las críticas y el control. Se estremeció ligeramente ante mis palabras, pero no discutió. En cambio, preguntó, ¿Estás feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. En todos nuestros años juntos, no podía recordar que Tom me haya preguntado eso. Me tomé un momento para considerar mi respuesta. Sí, dije finalmente. Lo soy. No ha sido fácil, pero estoy orgulloso de lo que he logrado. Estoy entusiasmado con mi futuro de una manera que no he estado en años. Tom asintió lentamente, una compleja mezcla de emociones que se jugaban en su rostro. Me alegro, dijo, y para mi sorpresa, parecía decirlo. Yo, lo siento. Por todo. No me di cuenta. Se quedó, aparentemente sin palabras. Sentí una repentina ola de lástima por él. El hombre parado frente a mí parecía más pequeño de alguna manera, menos intimidante que el marido que alguna vez había pedido de puntillas. Gracias, dije simplemente. Espero que estés bien, Tom. Antes de que pudiera responder, sentí un toque en mi hombro. Era Jen, el organizador del evento. Sara, lamento mucho interrumpir, pero hay algunas personas a las que les gustaría hablar con usted sobre posibles oportunidades de consultoría. Asentí, volviéndome a Tom. Tengo que irme. Cuídate, Tom. Mientras me alejaba, sentí una profunda sensación de cierre. Los últimos hilos persistentes que me ataban a mi antigua vida habían sido cortados. Era libre, verdaderamente libre, para avanzar sin el peso del pasado deteniéndome. El resto del evento pasó en un borrón de conversaciones, conexiones y oportunidades. Cuando salí del centro de conferencias, mi cabeza giraba con posibles nuevos clientes y colaboraciones. El futuro se extendió delante de mí, brillante con posibilidades. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en la improbable reunión con Tom. Hace un año, la vista de él me habría reducido a un naufragio nervioso y de disculpa. Hoy, me había defendido, seguro de quién era y lo que había logrado. La mujer que había recibido el uniforme de una sirvienta como una broma cruel la Navidad pasada había surgido de esas cenizas. Ella había convertido ese símbolo de servidumbre en combustible para su transformación. Y ahora, ella estaba ayudando a otras mujeres a elevarse y reclamar su propio poder. Cuando me detuve en el edificio de mi apartamento, un lugar nuevo y mejor al que me mudó hace unos meses, sonreí para mí mismo. El viaje no había terminado. Habría más desafíos, más crecimiento, más transformaciones por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de enfrentarlos. El futuro era mío para dar forma, y no podía esperar para ver lo que sostenía. Los meses posteriores al evento de empoderamiento de las mujeres fueron un torbellino de actividad y crecimiento.
Mi pequeño negocio de consultoría había despegado, alimentado por las conexiones que había hecho en la conferencia y el boca a boca positivo de clientes satisfechos. Me encontré trabajando más horas, pero el trabajo era satisfactorio de una manera que nunca antes había experimentado. Cada proyecto exitoso, la sonrisa agradecida de cada cliente, se sintió como otro paso de la mujer que alguna vez había estado y hacia la persona que debía ser. Cuando la primavera floreció en Boston, trayendo consigo una sensación de renovación y posibilidad, decidí dar otro salto. Con mi negocio creciendo, necesitaba más espacio, tanto literal como figurativamente. Comencé a buscar una pequeña oficina para alquilar, un lugar donde podía conocer clientes y realmente establecer mi marca. Fue durante esta búsqueda que recibí un mensaje inesperado. Mi teléfono zumbó una tarde cuando salía de un espacio de oficina potencial, y casi lo dejé caer cuando vi el nombre en la pantalla, Evelyn. Mi ex-suegra, la mujer que me había entregado que burlarse del uniforme de MAD hace más de un año. Por un momento, consideré ignorar el mensaje. La idea de comprometerse con Evelyn, de reabrir viejas heridas, hizo que mi estómago se agote. Pero la curiosidad me superó, y abrí el texto. Sara, espero que este mensaje te encuentre bien. Entiendo que si no quieres responder, pero esperaba que pudiéramos conocer. Hay un asunto que me gustaría discutir contigo. Evelyn, el tono era inusualmente educado, casi desesperado. Era tan diferente a Evelyn que sabía que me encontraba intrigado a pesar de mi mejor juicio. Después de unos días de deliberación, respondí, aceptando conocerla en un lugar neutral, un café en el centro de la ciudad. Cuando entré en el café el día acordado, mi corazón latía con fuerza. Vi a Evelyn de inmediato, sentada en una mesa de la esquina, su apariencia inmaculada habitual algo atenuada. Parecía mayor, más cansada de lo que recordaba. Sara, dijo mientras me acercaba, levantándose para saludarme. Gracias por venir. Yo, no estaba seguro de que lo hicieras. Tomé un asiento frente a ella, estudiando su rostro. La superficialidad engreída que estaba acostumbrada a ver se había ido, reemplazada por algo que parecía casi humildad. Admito que me sorprendió saber de ti, dije, manteniendo mi tono neutral. ¿Qué querías discutir? Evelyn respiró hondo, sus manos se apretaron firmemente alrededor de su taza de café. Se trata del negocio familiar, dijo. Estamos en problemas, Sara. La compañía está luchando y estamos en riesgo de perder todo. Escuché en silencio mientras explicaba la situación. Las malas decisiones de gestión, las condiciones cambiantes del mercado y una serie de malas inversiones habían dejado el negocio familiar que alguna vez fue al borde del colapso. Mientras hablaba, pude ver el miedo en sus ojos, miedo a perder no solo su riqueza, sino su identidad, su lugar en el mundo. Lo hemos intentado todo, continuó Evelyn, su voz apenas por encima de un susurro. Consultores, reestructuración, pero nada parece funcionar. Y luego te vi hablar en ese evento. Vi lo que has logrado, el negocio que has construido. Y pensé. Esperaba. Ella se fue, incapaz de traer para pedirle ayuda directamente. La ironía de la situación no me perdió. La mujer que una vez me había entregado un uniforme de doncella, que me había tratado como a un sirviente en su casa, ahora esencialmente rogando por mi ayuda. Una parte de mí, admitiré, sintió una oleada de placer vengativo. Esta era mi oportunidad de venganza, para darles la espalda, ya que me habían dado la espalda. Pero mientras miraba a Evelyn, al ver la desesperación en sus ojos, sentí algo más, compasión, mezclada con un sentido de mi propia fuerza. Evelyn, dije lentamente, lo que sucedió entre nosotros, entre yo y tu familia, no se puede deshacer. La forma en que me trataste, las cosas que dijiste e hiciste, causaron un daño real. Ella asintió, con los ojos abatidos. Lo sé, dijo en voz baja. Y lo siento realmente, Sara. Sé que no cambia nada, pero lo siento. Respiré hondo, considerando mis próximas palabras con cuidado. Aprecio tu disculpa, dije. Y aunque no puedo olvidar lo que sucedió, no soy la misma persona que era en ese entonces. He crecido, he cambiado. Y parte de ese cambio es saber que no necesito aferrarme a la ira.
¿O busca venganza para demostrar mi valía? Evelyn levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. Eso significa que estoy dispuesto a mirar su situación comercial, le dije. No puedo prometer nada, pero revisaré sus finanzas y operaciones, y veré si hay algo que pueda sugerir para ayudar a cambiar las cosas. El alivio en la cara de Evelyn era palpable. Gracias, Sara, dijo, su voz llena de emoción. No merezco tu amabilidad, pero estoy agradecido por ello. En las próximas semanas, me sumergí en las finanzas y operaciones de la empresa familiar. Fue un trabajo desafiante, requiriendo largas horas y todas las habilidades que había desarrollado durante el año pasado. Pero también fue extrañamente satisfactorio, utilizando mi experiencia ganada con tanto esfuerzo para salvar el negocio que alguna vez se había utilizado para menospreciarme. Mientras trabajaba, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que me había llevado a este punto. El uniforme de la criada que había sido destinada a humillarme se había convertido en el catalizador de mi transformación. Me había empujado a redescubrir mi fuerza, mi ambición, mi sentido de autoestima. Y ahora, aquí estaba, usando las habilidades que había desarrollado para ayudar a las personas que alguna vez habían tratado de derribarme. Después de semanas de análisis y planificación, presenté mis hallazgos y recomendaciones a Evelyn y al resto de la familia, incluido Tom. La sala de conferencias estaba tensa mientras los guié a través de mi presentación, describiendo los problemas que había identificado y mis soluciones propuestas. El negocio es rescatable, concluí, pero requerirá cambios significativos. Deberá racionalizar las operaciones, pivotar su estrategia de marketing y posiblemente considerar incorporar una inversión externa. No será fácil, pero si estoy dispuesto a poner en el trabajo, creo que puedes cambiar las cosas. Cuando terminé de hablar, la habitación estaba en silencio. Pude ver el peso de mis palabras asentándose en cada una de ellas, la realización de cuánto se necesitaba cambiar, pero también la esperanza de que no se perdiera todo. Fue Tom quien habló primero. Sara, dijo, su voz llena de una mezcla de asombro y arrepentimiento, esto es increíble. El trabajo que has hecho, las ideas que has proporcionado. No sé cómo agradecer tú. Me encontré con su mirada fijamente. No necesitas agradecerme, Tom. No hice esto por gratitud o perdón. Lo hice porque pude, porque tengo las habilidades y el conocimiento para ayudar. Y porque hacerlo era mi elección, no una obligación, no un deber, sino una decisión que tomé libremente. Evelyn se puso de pie entonces, sus ojos brillaban con lágrimas sin derrames. Sara, dijo, su voz vacilante, te debo una disculpa. No solo por pedir tu ayuda, sino para todo. La forma en que te tratamos, las cosas que dijimos e hicimos. Nos equivocamos. Terriblemente mal. Asentí, reconociendo sus palabras. Gracias, Evelyn. Tu disculpa significa mucho. Pero más que eso, espero que esta experiencia te haya enseñado algo. Sobre juzgar a las personas, sobre el peligro de pensar que eres superior a los demás. Porque la vida tiene una forma de convertir el giro del tablas cuando menos lo esperas. Mientras reunía mis cosas para irme, sentí una profunda sensación de cierre. Me había enfrentado a mi pasado, confronté a las personas que una vez me habían hecho sentir pequeña e insignificante, y lo había hecho en mis propios términos. Había elegido ayudar no por obligación o un deseo de venganza, sino de un lugar de fuerza y compasión. Saliendo del edificio de la oficina y al sol brillante de primavera, me sentí más ligero que en años. Los últimos vestigios del viejo Sara, el que había sido intimidado por sus juicios y disminuidos por sus expectativas, cayeron. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que había enfrentado sus miedos y surgió más fuerte por ello. Cuando regresé a mi propia oficina, el contrato de arrendamiento firmado solo unos días antes, no pude evitar sonreír. El viaje había sido largo y a menudo doloroso, pero me había llevado aquí, a un lugar de confianza, de propósito, de verdadera independencia. El uniforme de la criada que una vez había simbolizado mi subordinación ahora representaba algo completamente diferente. Fue un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Me habían dado el uniforme de una criada, con la intención de ser una herramienta de humillación. En cambio, lo había convertido en armadura,
un símbolo de mi resistencia y crecimiento. Al final, la mayor justicia no era verlos luchar o para que necesiten mi ayuda. Era sabiendo que había subido por encima de sus intentos de definirme y limitarme. Había escrito mi propia historia, en mis propios términos. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que los mejores capítulos aún estaban por venir.